Hola, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Me presento, yo soy el doctor Manuel Lovera, soy médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes hace bastante tiempo y aparte de eso tengo una especialización como pediatra pericultor de la Universidad de Carabobo del año 1999 y como neonatólogo de la misma Universidad de Carabobo, Hospital Central de Maracay. Eh, Por otra parte, también fui profesor de la Universidad de Carabobo en el área de pre y de posgrado y era coordinador del área de docencia del posgrado en neonatología del Hospital Central de Maracay, Universidad de Carabobo. Actualmente me desempeño como médico residente en la unidad de neonatología del Hospital Central, del Hospital Regional de Talca y como profesor de la Universidad Autónoma y la Universidad de Talca. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante acerca de una patología que son los trastornos nefrourológicos de los recién nacidos, así como la hipertensión arterial y el manejo de líquidos concientizado en nuestros neonatos, lo cual es importante en el manejo de nuestros recién nacidos diariamente. Dicho hecho, esto voy a compartir la pantalla con ustedes del tema de hoy y voy a cerrar también mi cámara para que veamos la clase. Bueno, miren. La verdad que el área neonatal es un área relativamente nueva y lo único seguro en nuestra área es que lo único constante es el cambio. Y esto lo dijo un señor llamado Heráclito hace muchísimo tiempo. Eh, por otra parte, sabemos que trabajar en esta área neonatal realmente es un verdadero desafío, ya que los límites y los cambios son graduales. Y fíjense por qué hablo de esto. Fíjense los límites. Aquí tenemos a Amelia Taylor, de 283 gramos, de 21 semanas, nacida en el 2006, en el año 2006. Y miren a Amelia Taylor a su lado en este momento cómo se ve. ¿Okay? Fíjense también que aquí tenemos a Emilia Gabarzik, que nació en el año 2016 con 226 gramos y 26 semanas, lo que dice que cada vez tenemos un límite o unos retos mayores. Y aquí tenemos para que vean que solamente no ocurre esto nada más en otros países, sino que puede ocurrir en el nuestro. Y aquí tenemos a Maite, que nació en el Hospital Regional de Talca en el año 2018 con 430 gramos, y aquí ven cuando estaba con nosotros recién nacida, instalándole surfactante, y cómo está Maite en este momento. Bueno, dicho eso, vamos a ver ahora los problemas nefrológicos del recién nacido. Y para eso tenemos que empezar con lo inicial, la embriología. La embriología del riñón. Y la embriología del riñón es un proceso complejo y comienza con la unión del blastema metanéfrico y el brote uretral, lo que hace que se produzca la formación del metanefro. Como sabemos, cada tubo colector se va a asociar con la inducción de una nefrona. Más o menos a las 35 semanas se completa el número total de nefronas que alcanza 1.000.000. Existe también un periodo que es la maduración funcional, que va desde el periodo postnatal hasta más o menos los 2 años de edad. Y sabemos que la formación de orina puede comenzar tan pronto como a las 9 semanas y que esta va a contribuir con el líquido amniótico. Muy bien. Y además que el flujo urinario va más o menos de 9.5 ml por metro cuadrado por hora a las 30 semanas, alcanzando las 27 ml por metro cuadrado por hora a las 40 semanas. Desde el punto de vista del gasto cardíaco, sabemos que el flujo sanguíneo renal, o sea, el gasto cardíaco total, más o menos el 2.5% corresponde al riñón en el segundo trimestre y alcanza el 10% en el último trimestre. ¿Y esto a qué se debe? A que hay una disminución de la resistencia vascular renal. Y vamos a otro punto interesante, que es la tasa de filtración o la velocidad de filtración glomerular. Fíjense bien que más o menos a las 28-30 semanas hay de 10 a 12 mililitros por minuto por 1.73 por metro cuadrado y va aumentando progresivamente hasta 25-35 ml por minuto por 1.73 por metros cuadrados. Y a medida que va pasando el tiempo post nacimiento, la velocidad de filtración glomerular aumenta, lo que significa que aumenta con la edad postnatal. Y aquí tenemos un poco de embriología, yo no me voy a detener aquí, pero vamos a ver un poco de cómo se produce la formación del riñón y cómo cada brote uretral va formando una nefrona y va formando que es la unidad funcional del riñón. Y esto me parece súper interesante. Este es un artículo de Hosseini que fue publicado en Iran Journal Kidney del año 2012. Y fíjense cómo aparecen las filtraciones glomerulares tanto al séptimo, al 14º y a los 21 días de vida. Fíjense que a las 27 semanas, en la mediana, más o menos hay 13.4 mililitros por minuto por 1.73 por metros cuadrados. Y al día 21, la mediana apenas de 18. Y fíjense cómo a las 31 semanas
hay un aumento progresivo con una mediana de 24.8 hasta 29.4 a los 21 días. Esto es importante que se tenga en cuenta porque la filtración glomerular va a ser una expresión de cómo va a ser la diuresis de nuestro recién nacido y cómo es la función renal total en cuanto a clearance de medicamentos, a clearance de sustancias que hay dentro de la sangre de nuestros neonatos. En cuanto a los aspectos generales del riñón, tenemos que la maduración de la función tubular es más lenta que la glomerular, o sea que el túbulo va más lento que lo que es el glomérulo, porque el glomérulo lo que hace es la ultrafiltración. Entonces existe un desbalance glomérulo-tubular. Sabemos que la fracción excretada de sodio más o menos es mayor al 5% en un feto de 30 semanas, o sea que pierden sodio. La capacidad de concentración de la orina es limitada y no es mayor de 600 milimoles por litro, y esto se debe a que hay una insensibilidad relativa a la hormona antidiurética. Hay menos, lo que hace que la médula renal tenga menos osmolaridad. Saben que la osmolaridad de nosotros en los riñones es más o menos de 1200 milimoles por litro. También tienen menor capacidad de la excreción de agua, por lo tanto tienen tendencia a la hiponatremia y a formación de edema. Y ojo, esto es importante frente a las sobrecargas de volumen. Y fíjense que esto es interesante que cuando hablemos del manejo de líquido van a ver que casi el 80% de la morbimortalidad de los recién nacidos depende de que también manejemos nosotros los líquidos. También sabemos que hay una regulación del equilibrio ácido-base, la cual es inmadura. ¿Y esto por qué ocurre? Porque existe una menor capacidad de la reabsorción tubular de bicarbonato, sobre todo en el túbulo proximal, lo que lleva a una pérdida de bicarbonato urinario, lo que lleva a un aumento de la acidosis o la acidemia en nuestros neonatos. También hay una capacidad disminuida de excretar hidrogeniones, por lo tanto, hay una reducción, además hay una reducción de la producción de amoníaco y ácidos titulables. O sea que hay incapacidad para acidificar la orina. Y hay poca habilidad para excretar ácidos orgánicos, lo cual es mucho mayor en prematuros. Es por eso que cuando uno ve los valores de bicarbonato y de pH de un recién nacido, sobre todo los prematuros extremos, vemos que tienen un pH muy bajo, generalmente 7.32, 7.33, y que el bicarbonato ronda los 14 o 16 equivalentes o milimoles por litro. También sabemos que los menores de 36 semanas, que son la población con la cual nosotros trabajamos más, tienen mayor riesgo de una masa nefronal disminuida y que aparte está sometida a riesgos prenatales, postnatales, epigenéticos y aparte genéticos. Desde el punto de vista epigenético tiene mucho que ver la aceleración o el encendido de genes que están dormidos y que nosotros con el tratamiento con que podemos dar a neonatos tanto oxígeno como drogas, podemos desencadenar que esos genes tomen una acción potente y que produzcan patología en nuestros neonatos. En cuanto a los riesgos prenatales, tenemos que en general puede haber restricción calórica y proteica. Y sabemos que eso puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes que tienen crecimiento fetal restringido, tanto por preeclampsia materna o por insuficiencia placentaria. Tenemos la presencia de drogas, las cuales pueden recibir las madres, como los aminoglucósidos, los corticoides, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, el uso del tabaco, que cada vez es más frecuente, y el etanol, o sea, el uso de alcohol en las madres embarazadas, lo cual es frecuente igual que las drogas de abuso. También tenemos que puede haber una deficiencia de vitamina A y vitamina D. Sabemos que mucha de nuestra población tiene este déficit, y aparte, déficit de hierro por no consumo de carnes rojas o por no suplementación de hierros en la dieta. Y aparte de eso, sabemos que hay un problema cada vez mayor de diabetes gestacional y que esa hiperglicemia materna puede producir daño del metanefro. También tenemos factores genéticos, como por ejemplo la presencia en los afroamericanos, y eso es una población que está aumentando en Chile, ¿verdad? Y la presencia de alelos, sobre todo el APOL1, que puede llevar a glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bueno, y ahora vamos a entrar en el tema de lo que es la injuria renal aguda. Antiguamente se llamaba insuficiencia renal aguda, ahora la conocemos con este nombre, y la definición no es más que una disminución abrupta de la velocidad de filtración glomerular que se traduce en una incapacidad de mantener el balance hidroelectrolítico con ácido base y aparte de producir el desecho de productos nitrogenados desde el punto de vista y que sea adecuado. ¿Cómo la vamos a pensar? Debemos sospecharla cuando hay una elevación de la creatinina plasmática, y este es el punto principal, mayor de 0.3 miligramos por decilitro, o sea, que se eleve eso, o que haya un aumento 1.5 veces mayor con respecto al valor anterior, y que aparte no logra disminuir los niveles por debajo de los niveles maternos, o que la diuresis cae por debajo de 0.5 ml por kilogramo hora en forma sostenida.
Pero ojo, debemos recordar que la diuresis en las primeras 72 horas de vida puede estar baja porque la filtración glomerular del recién nacido va aumentando progresivamente con respecto a los días de vida. Y aparte de eso, va a producirse una natriuresis por efecto del factor natriurético atrial cuando se produce el cambio de la circulación fetal a la circulación del recién nacido por aumento de la presión a la aurícula derecha, que lleva a la liberación del factor natriurético atrial, y que esto lleva a la natriuresis y un aumento de la diuresis. La forma oligoanúrica es la más frecuente, aunque pueda existir con diuresis normal. En cuanto a la epidemiología, tenemos que hay factores de riesgos asociados. Por ejemplo, hay una prevalencia más o menos del 20.5% en las unidades de cuidado intensivos neonatales. ¿Y cuáles son los factores de riesgo mayormente asociados? El peso, menor de 1.500 gramos, la presencia de asfixia, puede ser entre un 30 y un 56%, el uso de cirugía o que recibe una cirugía cardíaca, la oxigenación por membrana extracorpórea, o sea, o ECMO, las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, el shock séptico, que puede verse en muchos recién nacidos con antecedentes de infección, el uso de drogas nefrotóxicas, que lo hacemos todos los días, como el uso de vancomicina, aminoglucósidos como la gentamicina y la amicacina, los diuréticos como la furosemida, el contraste yodado, el uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, como la indometacina y el ibuprofeno, que lo usamos muy frecuentemente para el cierre de ductos arteriosos. Dentro de las causas, tenemos que la más frecuente es la causa prerrenal, en el 75% de los casos, y generalmente se debe a una disminución del volumen circulante efectivo con una caída del flujo renal y con daño de la velocidad de filtración o con disminución de la velocidad de filtración glomerular. También pueden existir causas intrínsecas, o sea, dentro del riñón, como serían la necrosis tubular aguda, secundaria a la persistencia de factores prerrenales no compensados, o sea, que haya un proceso prerrenal que no logramos mejorar, y la toxicidad de drogas, que son la causa más frecuente. En cuanto a la ira o la insuficiencia o la injuria renal aguda postrenal, o sea, después del riñón, de la salida del riñón, tenemos que puede ocurrir por obstrucción intrínseca o extrínseca de la vía urinaria. Dentro de eso, las más comunes serían las valvas uretra posterior, la obstrucción pielo-ureteral, o urétero vesical y el ureterocelo obstructivo. Y aquí lo que se produce es que hay una falla en el drenaje que va haciendo una presión sobre el glomérulo y lo va dañando. O sea, si no es posible la salida de la orina, va aumentando la presión sobre los túbulos y de ahí se dirige al glomérulo produciendo daño intrínseco del riñón. Y aquí tenemos algunas de las causas de la injuria renal aguda. Tenemos en cuanto a las prerrenales, la asfixia perinatal, la hemorragia intraparto, la deshidratación, la insuficiencia cardíaca, la enterocolitis necrosante, el ducto arterioso persistente, la sepsis, el síndrome de estrés respiratorio, el uso de AINES y los inhibidores de la enzima conversora. Y fíjense que todas estas causas que tenemos aquí, a excepción de las de los AINES, lo que produce una disminución del flujo sanguíneo renal, tanto en la asfixia como en la hemorragia, lo que hay estados de hipovolemia que llevan a alteración, y eso puede ocurrir también en la sepsis o en el SDR del prematuro. En cuanto a las causas intrínsecas, tenemos la asfixia perinatal severa, y obviamente en este caso es porque la hipoxemia y la hiperoxia posterior, el fenómeno de isquemia y reperfusión, va dañando los glomérulos produciendo una necrosis tubular. En cuanto también tenemos la hipovolemia persistente, o sea, ese cuadro de hipovolemia que no logramos mejorar, la trombosis de la arteria renal, el uso de drogas nefrotóxicas, la hemoglobinuria y la hiperuricemia. Y fíjense que en ambos casos tenemos drogas que utilizamos, o sea que nosotros debemos estar pendientes del uso de las drogas que usamos comúnmente en recién nacidos. Y en las causas porrenales tenemos las malformaciones congénitas, las valvas de uretra posterior, o sea, todo lo que evite la salida de la orina desde el riñón y que haga una presión posterior. El ureterocele, los coágulos por sondas vesicales, por ejemplo, cuando tenemos pacienticos recién nacidos con sonda vesical por uso de fentanilo, los coágulos renales y la compresión extrínseca. Aquí tenemos también cómo la clasifica la KITGO, o sea, que es la Federación Internacional, y fíjense cómo vamos teniendo aquí algunas cosas que debemos tener en cuenta. Tenemos cuatro estadios, desde el 0, donde si hay cambios, o hay un aumento menor a 0.3 miligramos de cilindro de la creatinina sérica,
en el estadio 1, donde hay un aumento mayor o igual de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, o un aumento, como les dije antes, 1,5 a 1,9 veces del valor basal en 7 días. En cuanto al estadio 2, un aumento de menor a 2, entre 2 y 2,9 veces el valor basal, mayor de 2 a 2,9 veces el valor basal en 7 días, y el estadio 3, un aumento mayor o igual a 3 veces el valor basal en 7 días, con creatinina sérica mayor 2,5 miligramos decilitro, o la disminución de la velocidad de filtración glomerular menor de 10 ml por minuto por 1,73 por metro cuadrado. Esto se hace a través de una fórmula donde ustedes pueden calcular la velocidad de filtración glomerular teniendo la creatinina sérica. En cuanto a la misma clasificación, pero esta donde se asoció la diuresis, tenemos que en el estadio 0 hay lo mismo, pero con una diuresis mayor a 1 ml por kilogramo por hora. En el estadio 1 hay una diuresis de 0,5, pero menor de 1 mililitros por kilogramo por hora en 6 a 12 horas. Y en el estadio 2 está de 0,5, menor de 0,5 y mayor de 0,3 por ml por kilogramo por hora, mayor o igual a 12 horas, y en el estadio 3 hay menos de 0,3, mayor a 24 horas, o hay una anuria mayor de 12 horas. Y eso ocurre muy frecuentemente en nuestros recién nacidos en unidades de cuidados intensivos neonatales, que ustedes van a ver cuando tengan su práctica clínica. ¿Cuándo y cómo diagnosticarlo? Debemos sospecharlos cuando tengamos antecedentes pre- y postnatales con caída de la diuresis horaria y aumento de la creatinina. Recordar que la creatinina en las primeras 72 horas está elevada por balance transplacentario materno, o sea, refleja la creatinina de la madre, y que hay una oligoanuria fisiológica, como les dije, porque la filtración glomerular va aumentando progresivamente por aumento del flujo sanguíneo renal posterior a la transición de feto a recién nacido. Debemos estar pendientes de determinar la volemia. Y por ejemplo, podemos ver hipovolemia y cómo podemos pensarla cuando hay una presión arterial media, disminuida, cuando hay presencia de taquicardia, llenado capilar lento, diuresis horaria y fontanela, diuresis horaria disminuida y fontanelas hundidas. Con eso podemos saber si de verdad hay hipovolemia. ¿Y cuándo vamos a pensar que hay hipervolemia? Por ejemplo, cuando hay edema, hay taquipnea, hay aumento de peso, o si es un paciente que tenemos ventilado, hemos aumentado los parámetros ventilatorios para lograr una oxigenación adecuada. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Tenemos que pedir en sangre creatinina, nitrógeno ureico o BUN, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y gases venosos. Y en la orina debemos pedir orina completa, densidad urinaria o densidad específica, sodio, BUN en orina y creatinina en orina. ¿Para qué? Para poder calcular la fracción excretada de sodio y la fracción excretada de nitrógeno ureico. También podemos hacer biomarcadores, esto es mucho más experimental y no tan fácil de conseguir en todos lados. Y en este caso podemos usar marcadores como la cistatina C, o CC, lipocalina asociada a gelatinasa de los neutrófilos, o NIGAL, la interleuquina 18, la uromodulina, las moléculas de injuria renal como el KIM-1. También es obvio que debemos pedir una ecografía renal y vesical Doppler renal si se sospecha de alteración vascular. Podemos hacer un sondeo vesical para descartar obstrucción. Y aquí viene algo medio polémico, porque tenemos un paciente con injuria renal aguda y tenemos que saber si el proceso es prerrenal y si es por hipovolemia. Entonces, básicamente usted podría poner una expansión de volumen y después forzar la diuresis con furosemida. Ahora, el problema de esto es que si ustedes tienen un recién nacido de 700 gramos que está conectado a ventilación mecánica por un síndrome de estrés respiratorio prematuro, o llamado también enfermedad membrana hialina, y usted va a hacer una expansión de volumen, con esta expansión de volumen probablemente usted va a ver si hay un proceso hipovolémico renal, pero tiene el riesgo de, por ejemplo, la apertura del ducto, de hemorragia intraventricular o hemorragia intracraneal. Entonces, el valor no es tan fácil, y para llevarnos a eso podríamos pensar, por ejemplo, en otras cosas. Si existe oliguria, o sea que tenemos una diuresis disminuida, podemos plantear lo siguiente. Si hacemos el FENA y es menor de 1, la fracción excretada de nitrógeno ureico es menor de 35, la relación entre creatinina y nitrógeno ureico y fósforo es mayor de 20, y la relación BUN-creatinina es mayor de 20, y hay respuesta al volumen, va a aumentar la diuresis. Ahora, siempre pensar, por ejemplo, en la presión arterial media, en la diuresis, en el llenado capilar, para ver si hay un proceso hipovolémico asociado.
Y el peso los va a ayudar. Eso lo vamos a ver cuando veamos líquido. Cuando ustedes tengan una fracción excretada de sodio mayor de 3, lo más probable es que el daño esté dentro del riñón, o sea, que sea intrínseco. En cuanto al tratamiento, obviamente, lo primero que debemos hacer es corregir las causas desencadenantes, restablecer la perfusión renal, corregir la hipovolemia, la hipoxia y verificar cómo y en qué dosis está usando los fármacos que pueden ser nefrotóxicos. Debemos prevenir complicaciones, como cuáles, como la hipertensión arterial, la hiponatremia, la insuficiencia cardíaca y la encefalopatía y las convulsiones. Debemos mantener un estricto balance hídrico. ¿Y cuál es la mejor forma de llevar un balance hídrico? El cambio de peso. El cambio de peso bien hecho, bien llevado, con una báscula que esté o con una balanza que esté bien calibrada. Restringir el aporte de volumen. O sea, lo que vamos a hacer en estos casos es solo reponer pérdidas insensibles y las pérdidas cuantificadas. O sea, lo que ustedes registraron por orina, por heces, por extracción de sangre y el cálculo de pérdidas insensibles esperadas. En caso de hiponatremia, deberíamos restringir volumen y solo corregir cuando el sodio esté por debajo de 120 miliequivalentes por litro. Debemos también prevenir hipercalemia. Entonces, si el paciente está recibiendo potasio, debemos suspenderlo. Y si es mayor a 6.5 miliequivalentes por litro, podemos usar resinas de intercambio aniónico como la colestiramina a 1 gramo por kilogramo. Y en caso de acidosis metabólica, debemos usar bicarbonato, pero obviamente recuerden que la relación bicarbonato así, a través de la anhidrasa carbónica va a producir agua y finalmente se va a desdoblar en agua y CO2, y esto puede aumentar en un paciente que tenga insuficiencia respiratoria, puede llevar aumento del CO2 con narcosis y alteración del flujo sanguíneo cerebral. O podemos usar también acetato de sodio, pero con el riesgo de que esto va a producir una gran sobrecarga de sodio y que también puede traer problemas en cuanto a la obtención de líquido en el volumen intravascular. Aparte, el bicarbonato puede producir cambios muy graves y puede tener relación con la hemorragia intraventricular, sobre todo en recién nacidos muy prematuros o prematuros extremos. Después, nosotros podemos plantear hacer una diálisis. ¿Y cuándo o cuáles son los parámetros para hacer una diálisis peritoneal? Tenemos varios. Entonces está la hipercalemia, la acidosis, la presencia de hipervolemia, la presencia de estados hipercatabólicos o algunas indicaciones relativas. En cuanto a la hipercalemia, que sea persistente, o sea, que esté mayor de 7 persistentemente, a pesar del tratamiento médico y que acompañe alteraciones electrocardiográficas, como onda P en campaña, por ejemplo. La acidosis, que no responde al tratamiento con bicarbonato, o no existe espacio intravascular para infundirlo, eso es importante. O, por ejemplo, tiene hipernatremia y no puede corregir con bicarbonato, porque es bicarbonato de sodio. La presencia de hipervolemia, acompañada de insuficiencia cardíaca congestiva, que hay hipertensión arterial y que no responde al manejo de diuréticos. El estado hipercatabólico, por un aumento rápido del nitrógeno ureico, de la creatinina, del ácido úrico y la presencia de hiperfosfemia o hiperfosfatemia. ¿Y cuáles son indicaciones relativas de diálisis? Las alteraciones neurológicas, la pericarditis, las coagulopatías, las arritmias, la hiponatremia y la hipocalcemia severa que no corrige con el tratamiento. En cuanto a las terapias de reemplazo renal, ¿verdad? Que son las peritoneodiálisis, por ejemplo, tendríamos que se coloca un catéter, peritoneodiálisis en el peritoneo, se difunde solución y se deja actuar. Ahora, ¿cómo funciona la diálisis? Lo que hace es que haya un intercambio de solutos, lo cual va a favor de un gradiente de concentración. Y lo que se produce es una ultrafiltración a través del peritoneo, que actúa como una membrana filtrable. Infunde un volumen de 10 ml por kilo, que puede llegar hasta 40 ml por kilo. El tiempo debe ser de 30 minutos, pero tiene complicaciones, como el aumento de la presión intraabdominal e infecciones, y tiene contraindicaciones, como la cirugía abdominal y la presencia de enterocolitis necrosante. También tenemos las continuas, las terapias de reemplazo continua. Estas van a requerir un acceso vascular, van a requerir un circuito extracorpóreo, y la ultrafiltración también va en base a un gradiente que va a haber un desbalance o el gradiente entre la presión hidrostática en contra de la presión oscótica, que es lo que va a producir la ultrafiltración. ¿Y cuáles son? Tenemos la ultrafiltración lenta continua, la hemofiltración venosa continua, la hemodiálisis venosa continua y la hemofiltración venosa continua. ¿Cuáles son los riesgos? Que se produzcan trombos y que
Por lo tanto, debemos heparinizar a este paciente, y este paciente generalmente puede estar grave y puede tener trastorno de coagulación, entonces no es fácil de decidir hacer una diálisis, una hemodiálisis en estos casos. Bueno, ahora vamos a hablar de la hipertensión arterial en recién nacido. Es algo también que debemos tener en cuenta. Es un parámetro que a veces no estamos tan pendientes de él, pero que es súper importante estar observando relativamente y que es mucho más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, en cuanto a la hipertensión arterial en recién nacido, fíjense que no hay consenso en su definición. La incidencia real es difícil de determinar, pero se piensa que está entre un 0,2 a un 3%. Es difícil determinar valores debido a que los cambios de presión arterial son distintos, sobre todo en recién nacidos prematuros. Los factores de riesgo asociados con esto serían la displasia broncopulmonar, la presencia de ducto arterioso persistente, el catéter arterial umbilical y la presencia de hemorragia intraventricular. También la prematurez y los corticoides antenatales. Díganme ustedes si todo esto no está presente en un prematuro moderado a extremo. Displasia, ducto, la necesidad del catéter, la presencia de hemorragia intraventricular, que sabemos que en bebés prematuros o en recién nacidos prematuros extremos, muy prematuros, está presente en las primeras 24 horas casi en el 80% de los casos. Obviamente tratamos con prematuros y estos prematuros recibieron corticoides antenatales antes del nacimiento. Una cosa importante en cuanto a la decisión de si el paciente está hipertenso o no, es cómo tomamos la presión arterial y dónde. Podemos tomarla a través de líneas arteriales, por ejemplo, las líneas que se colocan en la zona radial, en pacientes muy graves. Hace unos días yo tuve un paciente con asfixia que estaba monitoreado de esa manera, un monitoreo invasivo, y tenemos una forma tradicional oscilométrica. ¿Y qué factores van a influir en la toma de presión arterial? La edad gestacional, el peso al nacer, la edad postnatal, la presencia de factores maternos y eventos perinatales. Fíjense que la presión arterial se estabiliza más o menos al 5.º día en recién nacidos a término y más o menos a las 2 semanas en recién nacidos prematuros. Se considera entonces o definimos hipertensión arterial y se recomienda estudiar y tratar a todo recién nacido con presión arterial sostenidamente alta por encima del percentil 90. Repito, se considera hipertensión arterial y se recomienda estudiar y tratar a todo recién nacido con presión arterial sostenidamente por encima del percentil 90. Y en cuanto a la toma de presión arterial, eso me imagino que ustedes lo van a ver en su práctica clínica, en recién nacido prematuro, tenemos que el equipo es un oscilómetro, ¿verdad? El tamaño del brazalete, el largo de la cámara de goma del brazalete debe cubrir al menos el 80 al 100% de la circunferencia del brazo, y el ancho de la cámara el 45% del largo del brazo recién nacido, desde el olecranon hasta el acromion. Se debe tomar al menos 90 minutos antes de la intervención médica o de la ingesta de alimentos. Luego colocar el mango y se deben esperar unos minutos, algunos autores dicen 15 minutos, a que el recién nacido se calme. Esto es importante porque a veces nuestras compañeras en la unidad nos dicen, doctor, el paciente está hipertenso, pero el paciente se está moviendo o está llorando o acaba de comer en el momento de la toma. Y eso es algo a tener en cuenta. ¿Dónde se debe tomar? En el brazo derecho, aunque se debe tomar en las 4 extremidades, por ejemplo, pensamos en coartación aórtica, y esos niños pueden tener hipertensión arterial, y el número de lecturas deben ser 3 lecturas sucesivas cada 2 minutos, y si se toma con equipo automático, la primera medición debe descartarse. Aquí tienen el tamaño del brazalete, yo no me voy a detener en esto. Esto es algo importante también porque a veces no se toma en cuenta la circunferencia del brazo y el tamaño del recién nacido y el ancho para decidir el brazalete. Y si colocamos un brazalete de menor tamaño en un recién nacido que tenga una circunferencia más grande, nos va a dar rangos de hipertensión. Y por el contrario, si ponemos un brazalete muy grande en un brazo pequeñito, nos va a dar que está normotenso o hipotenso y la realidad no es esa. Y aquí les traigo los valores normales de presión arterial en recién nacido. Y aquí nos vamos a detener un poquito, fíjense, a las 26 semanas y mírense los rangos de percentil 50, de sistólica, de la tensión arterial media y de la diastólica. En general, se atribuía a veces a que la edad gestacional, la presión media era igual a la presión a la edad gestacional. Pero eso no es tan cierto y lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí también tienen la regresión lineal de la presión arterial por edad, gestacional y peso. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos la valoración de la presión arterial. O sea, debemos llevarlas a estas curvas y ver si está por encima del percentil 90.
Aquí también lo tienen, una regresión lineal por edad y por edad postconcepcional. O sea, aquí tenemos después de la concepción hasta donde llegue, llegamos hasta las 46 semanas y vamos a ver cuáles son los valores del percentil 50 o de la sistólica y de la diastólica. En general, la presión sistólica nos puede dar un rango de hipovolemia y la diastólica de hipertensión arterial esencial o real. Cuanto a las causas de hipertensión arterial en recién nacido, tenemos que, fíjense, la más frecuente y algo que usamos con frecuencia, y por eso les traje esta foto aquí, para que vean dónde está el catéter, y puede ser que el catéter quede alto o bajo, pero el cateterismo arterial es una causa muy frecuente y se piensa que puede producir daño endotelial con tromboembolismo. También tenemos la trombosis de la vena renal y la displasia fibromuscular con estenosis de la arteria renal, las enfermedades parenquimatosas renales, como por ejemplo la enfermedad poliquística renal, o, fíjense esto que es muy común, cada vez tenemos más de esto, yo llamo esto una epidemia agradable, porque si hay displasia, porque tenemos recién nacidos que están sobreviviendo. Ahora nuestro punto está en que se produzca menos displasia usando una ventilación más gentil y el uso de menos oxígeno, el manejo adecuado de líquidos y una nutrición adecuada. Fíjense que la displasia asociada a la hipoxemia tiene una correlación entre la severidad de la displasia pulmonar y la hipertensión arterial. Y exactamente así es. Mientras más severa la displasia, mayor será la hipertensión arterial. Este estudio me pareció interesante. Está publicado en el año 2020, ¿verdad? Es de la revista chilena de pediatría, es de la doctora Blastrassi. Y fíjense que ella trató de ver cuáles eran las condiciones asociadas a hipertensión arterial neonatal. Y aquí vemos, por ejemplo, que de los factores más asociados es este señor que tenemos aquí, fíjense, la cafeína. Y la cafeína es algo que usamos diariamente. ¿Y por qué estoy poniendo en rojo los que tienen más punticos? Porque son los que tienen valores P o tienen, o sea, son estadísticamente más significativos. Y fíjense que dentro de eso está la cafeína, tenemos la maduración pulmonar con corticoides, la prematurez. Y después tendríamos, por ejemplo, la hipertensión intracraneal, la injuria renal aguda, tendríamos las uropatías, tendríamos el bajo peso para edad gestacional. Esas serían las que tienen mayor, son estadísticamente más significativas y que debemos tener en cuenta por los riesgos que pueden tener hipertensión arterial estos recién nacidos. Y aquí también les traigo las causas de hipertensión arterial. Este artículo de la Sociedad Argentina de Pediatría del comité es un consenso realmente de hipertensión arterial, que es publicado en el año 2020, y fíjense que aquí tenemos las causas renovasculares, como la trombosis o estenosis o compresión o hipoplasia de la arteria renal, trombosis renal, coartación aórtica y la tromboembolia. La enfermedad del parénquima pueden ser adquiridas y congénitas, no me voy a detener a dar una lista de todo eso, pero fíjense que en la pulmonar tenemos la displasia pulmonar, el neumotórax, la coartación aórtica, la hiperplasia suprarrenal, que la vamos a ver más adelante, las neoplasias como el tumor de Wills o el nefroma mesoblástico y feocromocitoma, que lo que va a producir es una elevación de catecolaminas y un estado de vasoconstricción sostenida, neurológicas, y esto a tener en cuenta, el dolor, hipertensión endocranial, las convulsiones, las medicaciones o intoxicaciones como el uso de dexametasona, agentes adrenales, dexametasona por ejemplo usamos en el DART, los protocolos DART para displasia y vemos que los pacientes se ponen hipertensos cuando lo usamos, los agentes adrenérgicos, intoxicación con vitamina D, el uso de teofilina, pancuronio, fenilefrina y cafeína. Y misceláneas maternas como el uso de cocaína y heroína en las madres y el uso de esteroides antinatales. Esto es muy común verlo cada vez más, el uso de cocaína en madres gestantes. En cuanto al diagnóstico, debemos hacerlo por una historia clínica detallada, viendo si hay patología renal, uso de drogas, procedimientos y medicamentos que recibe. Y al examen físico, como dije antes, debe haber una toma adecuada de la presión arterial, puede ser en las 4 extremidades, para descartar coartación aórtica, y en los laboratorios pedir función renal, orina, radiografía de tórax. En cuanto a las hormonas, podemos pedir cortisol, hormonas tiroideas, aldosterona y renina, y obviamente pedir una ecografía renal, que es la imagen de elección, para ver cómo está el flujo de la arteria renal. Y aquí tienen cuáles serían los estudios complementarios, fíjense, de rutina, orina completa, urocultivo, índice proteína creatinuria, hemograma y recuento de plaquetas, electrolito, uricreatinina y calcio. Radiografía de tórax, ecografía renal y vesical Doppler, ecocardiograma y ecografía abdominal. En cuanto a los estudios específicos, tendríamos el perfil tiroideo, el hipertiroidismo puede llevar hipertensión arterial, el ácido vanilil mandélico y homovalínico, que son el resultado de sus metabolitos en el caso de los feocromocitomas,
la actividad de la renina plasmática, la aldosterona y el cortisol. Y también tendríamos la cisteruterografía miccional, la oartografía, la angiografía renal y el escan nuclear. En cuanto al tratamiento, esto es mucho más complicado, porque resulta que uno revisa los papers y todavía no hay consenso de cuáles serían las drogas de elección, pero vamos a tratar de explicar un poco esto. Y eso se debe a que no hay consenso porque hay pocos estudios en la población neonatal. Se debe considerar siempre para el tratamiento de la fisiopatología de la causa, que debemos considerar cuando vamos a tratar. Primero, y debemos verificar si no hay uso excesivo o innecesario de uso inotrópico, por ejemplo, epinefrina, para mantener la hipotensión, por ejemplo, en estados de shock, la presencia de hipercalcemia, o que hayamos dado una sobrecarga de volumen. Que no haya dolor, la hipoxemia en caso de displasia broncopulmonar, el uso de medicación que eleve la tensión arterial, por ejemplo, como la cafeína, obstrucción de la arteria umbilical a consecuencia del cateterismo y tratamiento hormonal en caso de trastornos endocrinológicos neonatales. Entonces, ¿cómo las tratarían? La hipertensión grave sintomática, obviamente debemos tratarla con infusión endovenosa, que puede ser de estos medicamentos: el esmolol, los nitroprusiatos, la hidralazina o el labetalol. El labetalol es un betabloqueante con actividad simpático-mimética intrínseca, la hidralazina es un vasodilatador, igual que el nitroprusiato. De evitarse el descenso brusco de la tensión arterial, o sea, lo ideal es disminuirla, pero no de manera brusca, porque puede llevar a cambios del flujo sanguíneo cerebral con isquemia cerebral, incluso hemorragias también. En caso de hipertensión arterial leve o moderada, o existe una dificultad en la vía gastrointestinal, puede usarse endovenoso, la hidralazina y el labetalol. Se puede usar por vía oral cuando hay hipertensión arterial leve o cuando usted quiere hacer el seguimiento del tratamiento. Se lo trató endovenoso y ahora quiere seguir el tratamiento. Se podría usar la hidralazina, pero la vía media vía oral es corta. Se puede usar nifedipino. Tiene un efecto hipotensón bastante marcado y uno de los problemas es que es de difícil dosificación. Tenemos la isradipina y la amlodipina, que son bloqueadores de los canales de calcio, que son los más usados de acuerdo a este consenso de la Sociedad Argentina. El cartopril es muy útil, pero el efecto de la maduración renal puede dañar la nefrogénesis y no se puede utilizar en edad gestacional, o sea, se puede, no, menor, o sea, no se puede usar en edad, si no hay una edad mayor de 44 semanas. Y los betabloqueantes no se deben usar en el caso de los recién nacidos con displasia porque producen broconconstricción, y en este caso debe preferirse los diuréticos, pero siempre recordar cuando usamos diuréticos en la nefrocalcinosis, en la hipoacusia inducida por furosemida. Aquí tengo más o menos los medicamentos. Fíjense que aquí hay inhibidores de la enzima conversora como el captoprilo, los alfa y beta antagonistas como el labetalol, que este es un beta bloqueante, o el carvedilol, los beta antagonistas como el esmolol y el propanolol, los inhibidores o bloqueantes de los canales de calcio como la amlodipina, la isradipina y la nicardipina, y por ejemplo tenemos los vasodilatadores de línea central como la clonidina, el uso de diuréticos como la clorotiazida y la hidroclorotiazida, que son diuréticos de asa, la espinolactona, que es un ahorrante de potasio, y vasodilatadores como la hidralazina, el minoxidil y los nitroprusiatos de sodio. Pero claro, cada uno va a tener sus efectos adversos que debemos estar pendientes siempre en el momento de usar. Y ahora vamos a entrar con la patología nefrológica neonatal, donde tenemos, por ejemplo, vamos a hablar mucho de la hidronefrosis. Aquí vemos un riñón sano, y fíjense, un riñón dilatado en presencia de hidronefrosis. Entonces, fíjense que en el control prenatal se hacen ecografías fetales. Y muchas veces está reportado que hay una malformación congénita, hay una dilatación de la vía urinaria, y eso nos puede llamar la atención. Entonces, la ecografía fetal es útil para detectar malformaciones congénitas. Tienen un origen embrionario común, donde están asociadas a la hidronefrosis. Hay dilatación de las vías urinarias, el hallazgo más frecuente en la ecografía y que es de evolución benigna. Muchas veces no mide que tiene una pielectasia renal, o sea, que tiene una dilatación del área piélica renal. Y esto no es más que una obstrucción parcial transitoria que está presente en la unión ureteropiélica y que puede ser secundaria a obstrucción de vías urinarias o reflujo vesiculolateral. La presencia de malformaciones congénitas se pueden ver en 20-30% de las anomalías ecográficas diagnosticadas, y las principales anomalías serían anomalías del parénquima renal, como la hipoplasia, la displasia o la displasia multiclística y agenesia. Anomalía de la migración embrionaria, como ocurre en la ectopia renal y el riñón en herradura.
anomalías del tracto urinario, como sería la duplicación renal, el reflujo vesicouretral, la estenosis ureteral, dextrofia vesical, la cual se acompaña en otras patologías, y las valvas de uretra posterior. Ahora, ¿cómo se clasifica la hidronefrosis? La Sociedad Urológica Fetal la ha clasificado en 4 grados. La primera, la dilatación de la pelvis sin dilatación calicial. El grado 2, dilatación de la pelvis con algún cáliz dilatado, lo cual es leve. El grado 3, la dilatación de la pelvis y de todos los cálices sin adelgazamiento parenquimatoso, o sea, el parenquima no está tocado, y eso sería moderado. Y en el grado 4, hay una dilatación pielocalicial con el parenquima adelgazado, significa que el parenquima renal está perdido y su función, obviamente, también. En cuanto a la etiología de la hidronefrosis, tenemos que la hidronefrosis transitora o fisiológica corresponde al 50 al 70% de los casos. Y en estos casos, podemos ver también obstrucción pieloureteral en 10 a 30% de los casos, reflujo vesicoureteral en 10 a 40% de los casos, y obstrucción uretrovesical en el 5 al 15% de los casos. En el caso de la displasia multiquística renal, se ve en el 2 al 5% de los casos, las valvas uretra posterior en 1 a 5% de los casos, el ureterocele en 1 a 5% de los casos, y la obstrucción vesical en menor del 1% de los casos. En cuanto a los estudios postnatales, fíjense, esta foto es interesante, ya vamos a ver por qué. Siempre, cuando hagamos el examen físico, tiene que haber un examen físico detallado. Y cuando ustedes vean alteraciones de los pabellones auriculares, o de los dedos, o hay arteria umbilical única, siempre sospechar de una alteración renal. ¿Y por qué? Porque estos se están formando a la misma vez, a la misma semana. Se forman los deditos, los pabellones auriculares y los riñones. Cuando veamos alteraciones de la columna vertebral, podemos pensar que ahí exista una miginia neurogénica, por ejemplo, los pacientes con mielomeningoceles o lipomeningoceles o encefaloceles. Cuando no haya o veamos ausencia de musculatura umbilical, con presencia de megavejigas, con criptorquidia, y veamos este vientre así como el que vemos aquí, como una ciruela deshidratada, que es lo que se conoce como el síndrome del vientre en ciruelas pasas, o síndrome de Plum Bailey. Cuando veamos globo vesical, pensar siempre en valvas de uretra posterior. ¿Y qué vamos a pedir para su estudio? Obviamente una ecografía renal. Podemos pedir una cisteureterografía miccional seriada, un cintigrama renal dinámico o un cintigrama estático con tecnesio 99 y DMSA. Finalmente vamos a hablar del manejo de líquidos neonatales. Y esto es súper importante porque de esto depende el manejo de nuestro recién nacido. Fíjense que lo primero y lo más importante es tener un balance hídrico adecuado. Eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Pero la valoración de este paciente es una valoración multidimensional. Significa que no es un solo parámetro el que tomamos para poder decidir cómo vamos a usar los líquidos. Y ahí vamos a ver la evolución del peso, la diuresis, y debemos recordar que la diuresis normal es de 1 a 3 cc por kilo por hora. Y otro punto importante es que este cálculo lo debemos hacer con el peso del nacimiento, por lo menos los primeros 7 días de vida. No podemos hacerlo con el peso cambiante porque nos va a dar una falsa idea de oliguria o más bien o tal vez de poliguria. Debemos también tomar en cuenta la presión arterial, la densidad urinaria o densidad urinaria específica, el estado clínico del paciente y los electrolitos plasmáticos. Con todo eso podemos tomar decisiones de cómo dar los líquidos. ¿Y cómo vamos a valorar a este paciente? Lo primero es el peso. Primero el peso ideal. Y el peso ideal sería el peso del nacimiento, ¿verdad? En un paciente que nació sin ningún problema. En el caso de los hidrofetales, las hemorragias fetomaternas y fetofetales es un problema saber cuál es el peso con que vamos a trabajar. Lo ideal sería más o menos ver en qué percentil está y manejarlo en base al percentil 50 o en base al 3 o al 10 si hay una restricción del crecimiento intrauterino en base a las tablas que tenemos. Los recién nacidos de 1500 gramos o menores de 1500 gramos en general pierden de 1 a 2% de su peso por día. Y los mayores de 1500 de 1 a 2% por día. Y los menores de 1500 del 1 al 3% de peso por día. Y el aumento de peso, cuando nosotros estamos dando un aporte calórico adecuado, debería estar en el rango de los 10 a 20 gramos por kilogramo de peso día. En cuanto a valorar la presión arterial, muchas veces hemos pensado
que la presión arterial media es un indicador absoluto de que tenemos una presión arterial adecuada. Pero lo real es que nosotros deberíamos saber que es también un estudio es multidimensional saber si todo está bien, porque deberíamos ver el color del paciente, el llenado capilar, la diuresis del paciente, y con eso saber si de verdad realmente está hipotenso o de verdad hay una falla en eso. Porque muchos recién nacidos con hipertensión arterial definida en base a referencias estadísticas, por ejemplo, como las tablas, pueden tener una entrega tisular de oxígeno normal y por ello no requerir ninguna intervención. ¿Esto dónde aparece? Esto aparece en el consenso clínico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología del año 2011, un consenso donde participaron todos los expertos de Latinoamérica. Esto, que lo van a ver en las unidades neonatales, que son las cintas reactivas, es algo que muchas veces cuando nos reportan, solo nos reportan este parámetro, la glucosuria. Y fíjense que nos puede dar información súper interesante, desde la densidad urinaria específica hasta la presencia de sangre y proteína, lo cual puede producirse una diuresis osmótica y nosotros pensar que estamos en presencia de una poliuria perdedora de soluto. Y eso es importante conocerlo. Y fíjense que entonces vamos a tener que tengamos diuresis disminuida y diuresis normal. Si tenemos diuresis disminuida y nosotros tomamos el peso, que es, como les dije, la mejor forma de balance hídrico es el peso del paciente. Si usted tiene una diuresis disminuida con una pérdida excesiva de peso, lo más probable es que tenga un aporte hídrico insuficiente y la recomendación sería aumentar los líquidos. Si usted tiene una diuresis disminuida, pero un cambio de peso normal, lo más probable es que también el aporte hídrico sea insuficiente y que usted necesite aumentar los líquidos. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene una diuresis disminuida y tiene una pérdida insuficiente o incluso hay un aumento de peso en este paciente? Usted lo primero que pensar es que hay retención hídrica y si usted aumenta los líquidos, usted va a empeorar al paciente y lo va a encharcar, por ejemplo. Le va a aumentar la cantidad de líquidos que hay en el pulmón, no va a producir una mejoría de la función renal. Y la recomendación entonces sería restringir los líquidos, y estudiar la causa. Y aquí tenemos las causas de oliguria, productora de retención hídrica, o sea, de que aumente de peso, que tenga un gasto cardíaco bajo o una disminución de la irrigación renal no producida por hipovolemia absoluta, como lo vimos en la injuria renal, que tenga hipoxia, que tenga asfixia, que tenga shock, que tenga sepsis, que esté en ventilación mecánica, lo cual que produce esto también, o presencia de ductos arteriosos persistentes, que tenga secreción inadecuada de hormona antidiurética, o sea que haya un exceso de hormona antidiurética, ¿verdad? Y esto lo que lleva es a una disminución de la diuresis y por lo tanto haya retención de líquido. O haya presencia de nefrouropatías congénitas, como las que vimos anteriormente, o haya injuria renal aguda por nefropatía hipóxico-isquémica, tóxica por uso de droga o obstructiva. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una poliuria, o sea, un aumento de la diuresis, y tenemos pérdida excesiva de peso? Lo más probable es que tengamos una poliuria con aporte insuficiente y la recomendación sea aumentar los aportes, pero debemos estudiarla. Si tenemos un cambio de peso normal con diuresis aumentada, los aportes son insuficientes y la recomendación son mantener los aportes, pero seguir estudiando la poliuria. Siempre la poliuria se estudia. Pérdida insuficiente o aumento de peso. Con poliuria, usted lo primero que debe pensar es que está dando mucho líquido y que debe restringir los líquidos. Ahora, cuando usted ve poliuria, usted hace la cinta que vimos anteriormente y ve si no hay glucosuria, si no hay proteinuria y si no hay hematuria, porque todas ellas pueden llevar a aumento de la diuresis por una diuresis osmótica. Entonces, fíjese aquí que cuáles son las causas de poliuria no debida a aporte excesivo. Tenemos las diuresis osmóticas con orinas isotónicas, donde está la natriuresis del prematuro, las tubulopatías, los diuréticos, los enemas hipertónicos en el caso de megacolon, los sangramientos digestivos, las soluciones hipertónicas y las glucosurias o las osmolurias, como les acabo de comentar. Y tenemos las diuresis acuosas, o sea que está muy poliúrico, pero tiene las orinas hipotónicas, o sea, con densidad disminuida, o sea, por debajo de 1005. Y esto se ve cuando hay diabetes insípida, que pueden ser de origen neurógeno, o sea, porque hay una alteración, por ejemplo, cuando hay hemorragia intracraniana o asfixia, o una cirugía, una neurocirugía, o de origen nefrógeno. En cuanto a la estimación de líquidos de mantenimiento, debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, que las pérdidas de agua fecal varían del 5 al 10 cc por kilo por día, poco en las primeras semanas. O sea, este cambio es poco en las primeras semanas porque tienen pocas deposiciones. Que el crecimiento va a necesitar al menos 10 ml por kilogramo de peso día. Que las pérdidas insensibles se van a calcular de acuerdo al peso y la edad.
las pérdidas por orina, el agua de oxidación, que son el agua que se produce en todas las reacciones metabólicas del cuerpo, y los líquidos, egreso, o sea, la diuresis y el cambio de peso. Y esto aparece nada más y nada menos de la persona que más sabe de líquidos del mundo, que es el doctor William O, que es el que nos ha enseñado todos estos cambios de líquido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Un recién nacido a término se espera que con una densidad, con una osmolaridad de la médula renal de 600 millomoles, produzca una diuresis más o menos de 50 cc por kilo por día. Sumado a que las pérdidas insensibles esperables en un recién nacido a término son de 20 cc por kilo, y los líquidos de mantenimiento entonces el primer día serían 70 cc por kilo. Si en la primera semana el equilibrio hídrico debería ser negativo, entonces nosotros podemos pensar que debería quedar con 60 cc por kilo por día. De ahí salen los líquidos que ponemos cuando ingresamos a los recién nacidos. Y aquí tenemos una recomendación. ¿Cómo sería la recomendación del manejo del líquido? Fíjense que puede ser por peso. Así que aquí recomiendan que menores de 1000 gramos deben recibir de 90 a 120 ml por kilo. Ojo, en pacientes que tienen SDR prematuro conectados a ventilación mecánica se inicia con 60 cc por kilo, pero fíjense cómo se va aumentando progresivamente hasta llegar a 150 cc por kilo los primeros 3 días. Ojo, quiero que entiendan que estos son sugerencias de manejo de líquido, pero que en realidad usted debe evaluar ajustado a los estatus clínicos, como dice aquí, y usted debería estar basado en el monitoreo de infantes, el estatus de hidratación, incluido las medidas seriadas, tanto del peso como de los niveles de sodio séricos del plasma. En caso de hipotermia, una de las ideas o una de las indicaciones debería ser mantener líquidos restringidos porque las pérdidas sensibles están disminuidas, más o menos de 40 a 60 ml por kilo. Nosotros en nuestra unidad generalmente lo manejamos a 50 ml por kilo y esto si hay evidencia de injuria renal. Si en caso de fototerapia convencional, o sea, la que ya no usamos, que son esas que tenían fluorescentes comunes, debe aumentarse más o menos un 10%, unos 10 a 15 ml por kilo día. En las fototerapias que usamos ahora, las luz LED, en general no producen no tienen pérdidas por piel y por lo tanto no debemos ajustar los líquidos en esos casos. ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces? La estimación de líquido basada en la condición clínica del paciente, cambio de peso, modo de ventilación mecánica, o sea, si está en modo invasivo o no invasivo, la diuresis horaria, la presión arterial y la densidad urinaria. Recordar la contracción fisiológica del agua corporal total, o sea, la pérdida de peso, que es normal y esperable en los primeros días. Iniciar de 60 a 80 ml por kilo, con dextrosa al 10, y 80 a 150 ml más o menos en menores de 26 semanas. En recién nacidos menores de 1000 gramos, siempre control de peso y electrolitos plasmáticos cada 6 a 8 horas, y de 1000 a 1500 gramos el control cada 12 horas. Un sodio mayor de 145, incrementar líquidos 10 ml por kilo, valorar peso y diuresis, o sea, más o menos unos 3 a 5 ml por kilo, luego de la fase postdiurética que ocurre más o menos al tercer día. El potasio se debe colocar luego de que la diuresis horaria esté establecida, más o menos de 2 a 3 mil equivalentes, y eso ocurre más o menos entre las 48 a 72 horas. Y se puede ver un aumento gradual de líquidos en la primera semana de 120 a 130 ml por kilo, teniendo en cuenta la pérdida fisiológica de peso. Aquí quiero que tengamos algunas consideraciones, algo para llamar la atención cuando ustedes estén en su práctica clínica, que se les coloca, por ejemplo, solución 0,9 para mantener los catéteres. Pero fíjense esto tan interesante. La solución fisiológica tiene más o menos 154 miliequivalentes por cada 1000 ml, o sea, por litro. Para un mantenimiento de catéter se usa más o menos un cc por hora, lo cual son 24 cc en un día. Y esto, cuando lo calculamos, da 3.7 miliequivalentes. Imagínense que es un recién nacido extremo de 600 gramos, y yo divido entonces los 3.7 entre su peso. Resulta que este recién nacido está recibiendo 6.2 miliequivalentes por kilo, lo cual es una sobrecarga de sodio que lleva sobrecarga de volumen intravascular y aumento y alteración de la ventilación. La solución de cloruro al 10% tiene 1710 miliequivalentes litro. El glicerofosfato de sodio que se coloca en las parenterales, un ml, son 2 miliequivalentes de sodio. Y no olvidar nunca que muchos medicamentos están diluidos en solución fisiológica y que eso también algo a tomar en cuenta en cuanto a los cálculos diarios de sodio cuando entregamos al paciente. Otro punto importante que se van a encontrar en la práctica clínica es que muchas veces se expanden a los recién nacidos.
Y la expansión de volumen es algo que no deberíamos hacer. Y miren que en este consenso clínico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología del manejo hemodinámico del recién nacido, fíjense lo que dice, y lo voy a citar textualmente. La administración de bolos o expansiones de volumen de fluido en general ha sido la primera intervención en niños con presión arterial baja o con oliguanuria. Fíjense lo que vimos cuando vimos injuria renal aguda, que les puse un signo de interrogación. Por el convencimiento de que los niños están hipovolémicos. Sin embargo, en la mayoría de los niños hipotensos, el volumen sanguíneo circulante es normal y la respuesta a la administración de volumen es pequeña o nula. Y cito de nuevo, en muchas ocasiones diagnosticar hipovolemia con precisión en neonatología es difícil, sino imposible, porque muchas condiciones que parecen hipovolemia no lo son y el diagnóstico diferencial es extenso. Y ahora voy con otro punto. Aquí están las causas de hipovolemia en recién nacido, no me voy a detener en esto tampoco, pero es algo a tener en cuenta siempre. Las expansiones de volumen, ¿cuáles son las complicaciones? Complicaciones y riesgo de la administración de bolos y expansiones de volumen, y esto es también del consenso iberoamericano de hemodinamia de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Su uso innecesario se asocia a peor evolución, según numerosos estudios controlados y observacionales. Puede haber un incremento en la hemorragia intracraniana en recién nacidos prematuros que recibieron expansión rápida de volumen. El resultado neurológico adverso en quien recibieron infusiones de coloides, por ejemplo como albúmina. Incremento de la mortalidad en recién nacidos pretérminos asociado a la administración de múltiples expansiones de volumen. Incremento de la displasia broncopulmonar asociado a bolos de fluido, exceso de agua y sodio administrado durante los primeros días de vida. Y ahora vamos a otro punto importante, la albúmina. Muchas veces vemos que la albúmina está baja porque el paciente tiene edema y le coloca albúmina y después furosemida. Y miren esto que también da el consenso. La albúmina exógena inhibe la síntesis de albúmina endógena, o sea que vamos a perpetrar el problema de la albúmina. Tiene una tasa de mortalidad de 1 por cada 14 a 20 pacientes tratados. O sea, si le ponemos albúmina tenemos riesgo de muerte. Tenemos aumento de albúmina, agua y sal intraalveolar. Por lo tanto, produce más injuria pulmonar en un paciente, por ejemplo, con displasia, lo empeora y aumenta la displasia y la necesidad de ventilación mecánica del uso de oxígeno con los riesgos que trae el uso de oxígeno por la hiperoxia y el estrés oxidativo. Finalmente, en las conclusiones del manejo de líquidos tenemos que recordar los aspectos fisiológicos del riñón del recién nacido. La mejor forma de balance hídrico es el cambio de peso. El manejo de líquidos es multidimensional y el análisis del cambio de peso, la dureza horaria, la presión arterial, los electrolitos plasmáticos, la presión arterial, son parte fundamental del manejo de líquido. El manejo hidroelectrolítico debe ser individualizado, no como vimos con esquemas, sino siempre pensar que ese esquema está ahí, pero que debemos tomar en cuenta todos los factores clínicos del paciente, sobre todo en recién nacidos muy prematuros o prematuros extremos. Y bueno, muchísimas gracias. Con esto hemos terminado la clase. Me imagino que las preguntas me las pueden hacer llegar por correo. Mi correo es mvlovera@hotmail.com y las próximas clases también le daré mi teléfono si se quieren comunicar con WhatsApp, por WhatsApp, para si tienen dudas sobre todo este tema. Esta clase va a quedar grabada en YouTube. Nos veremos dentro de una semana con un nuevo tema. Hasta luego y muchísimas gracias.